Acompáñenme en sus notas, por favor, al libro de Juan, capítulo 2, del 1 al 11, dice lo siguiente. Al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó el vino, entonces la madre de Jesús le dijo: se quedaron sin vino. Apreciada mujer, ese no es nuestro problema, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi momento. Sin embargo, su madre les dijo a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Cerca de allí había 6 tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 y 113 litros. Jesús les dijo a los sirvientes: llenen las tinajas con agua. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo: ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio. Un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero, le dijo, y una vez que todos hayan bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez en que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Quisiera hablarles hoy alrededor de esta idea: los pasos hacia un milagro. Los pasos hacia un milagro. Acompáñenme a orar, por favor. Padre, te damos gracias por tu palabra que nos llena de fe. Te damos gracias que durante estas semanas estás trabajando en nosotros para volverte a creer una vez más, Señor, en milagros, en tu poder sobrenatural manifestándose en nuestras vidas, hogares, familias. Señor Jesús, aviva tu palabra en nosotros hoy. Nos sometemos a tu liderazgo, nos sometemos a tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Jesús hizo muchos milagros que leemos en la palabra del Señor. En los evangelios tenemos 37 milagros que se registran. 7 de ellos están registrados en el libro de Juan. Este es el primero de los milagros que vemos en la palabra de Dios. Nos encontramos con Jesús, su mamá y sus discípulos. Vamos, esta sí era una fiesta. Si tienes a Jesús y si tienes a su mamá y a sus discípulos, eres una persona especial. Y aquí las personas tienen una boda y han invitado a la mamá de Jesús, han invitado a Jesús y han invitado a sus discípulos. En el tiempo en el cual nos encontramos, habían 6 discípulos que ya se habían unido a Jesús. Los otros 6 todavía estaban en camino. Y habían 6 de los discípulos que estaban con Jesús, y las bodas judías en esos tiempos duraban 7 días. Vamos, esa es una fiesta. Usted había creído que en sus tiempos jóvenes había ido a algunas fiestas. No creo que haya ido a una fiesta de 7 días. Y era lo que había en estas bodas. Y las bodas judías se planificaban con 1 año en anticipación. Es algo muy bonito porque las bodas judías, el novio se comprometían legalmente, y el novio tenía 1 año para ir a su casa a preparar la casa para la novia, para que puedan vivir juntos. Tenía 1 año para ir a buscarse un trabajo. Vamos, mujeres, alguien diga, búscate un trabajo. Entonces tenían todo 1 año para prepararse para la boda, y para el novio era 1 año en el cual el novio podía empezar a comprobarle al suegro, vamos, que ya tenía dudas el suegro si esa era la persona para su hija, y tenía todo 1 año para preparar el lugar para poder ir a traerla. Y lo que hacían era muy hermoso. El día de la boda, el novio iba con todos sus amigos
gente del pueblo se unía, iban a la casa de la novia y la traían afuera y la llevaban a la boda. Y sabes de que pasaban por el centro de la ciudad, porque las ciudades eran pequeñas y todo el pueblo se regocijaba. Era un tiempo hermoso y era un tiempo de celebración. Los pueblos eran pequeños, 300, 500 personas, todo el mundo se conocía. Crecían juntos, sus hijos se casaban entre sí, trabajaban juntos, era una comunidad, y cuando alguien se casaba era una fiesta de toda la comunidad entera, y era la responsabilidad del novio el preparar todo. Y cuando había faltante en la boda, entonces era una señal que el novio no había hecho todas las preparaciones que se tenía que hacer. Es difícil para nosotros entender la importancia cultural de esos tiempos, pero el hecho de que el vino se haya acabado era un insulto cultural y traería vergüenza a los novios y a las familias. Vamos, si algo así pasaría, estuvieran en el show, ¿cómo se llama ese show que ustedes ven? Siéntase quien pueda. Veo que ven ese show. Vamos a tener una reunión después para poder orar por ustedes, todos los que ven ese show después del servicio. Si faltaba el vino, estaban en ese show. Iban a entrevistar a las personas de que estaban ahí. Era una noticia grande. Inclusive en las leyes legales, la familia de la novia podía meter juicio al novio por no haber provisto todo lo necesario durante ese tiempo. Era algo importante. Y de lo mucho que pudiéramos hablar de este milagro, no tenemos todo el tiempo para cubrir todo aquello, toda la riqueza de la palabra del Señor. Quisiera enfocarme en un punto específico, porque pudiéramos hablar del hecho de que este milagro realmente no era muy necesario. Vamos, nadie se estaba muriendo, nadie estaba muy enfermo. Era una boda, y de todos los lugares y de todas las circunstancias en el cual Jesús pudiera haber empezado su ministerio con milagros, empieza con este específicamente, que me dice a mí que a Jesús le interesa todas las áreas de nuestra vida. Es que hay ciertas cosas que para nosotros son importantes, que quizás no son importantes para otras personas, y quiero decirte que aquello que es importante para ti, para tu familia, aquello que tú consideras insignificante, es aquello que es importante para el Señor. Pudiéramos hablar del hecho de que a Jesús le interesa cada área de nuestras vidas. Pudiéramos hablar del hecho del poder de Jesús de obrar milagros aún al nivel molecular. Para aquellos que saben del vino, que han visto cómo se crea el vino, no es algo que simplemente se hace de un día para el otro. Es algo que toma meses. Los mejores vinos toman años. En los mejores climas, en las mejores circunstancias, pudiéramos hablar del poder de Dios de gobernar sobre el tiempo, su poder de gobernar sobre la naturaleza, su poder para poder estar encima del tiempo, del espacio y de la naturaleza en sí, para poder agilizar procesos que toman meses y aún años, y poder hacerlo en un instante. Y no era cualquier cosa, no era cualquier vino, era el mejor vino. Y el que estaba encargado de probar el vino había probado muchos vinos a través de toda su historia, pero este vino era un muy buen vino, era el mejor vino que hubiera probado. Pudiéramos hablar del hecho de su poder. Pudiéramos hablar hoy del tema que yo sé que está en la mente de todos. Entonces, Pastor Federico, cuénteme un poquito, a ver, si Jesús hizo y cambió el agua en vino, ¿será que yo puedo tomarme uno de vez en cuando? Una cervecita, un traguito de vez en cuando, vamos, un anís. ¿Será que puedo? No vamos a hablar de ese tema hoy. De acá a unos cuantos meses estamos haciendo una serie que trata de preguntas y respuestas
que todo cristiano tiene. ¿Será que tomó un poquito o no, pastor? Eso vamos a hablar más tarde. No lo vamos a estar cubriendo hoy. Hoy quisiera hablarles de un punto de cómo nos vamos a enfocar, y quisiera enfocarme en este aspecto, los pasos de un milagro. Porque cuando leo esta historia me doy cuenta que Jesús hace lo que solamente Él puede hacer, pero me doy cuenta, como lo vemos en muchas partes de la palabra, en el cual a Jesús le encanta la participación nuestra en cómo hacer el milagro. Y hoy quisiera enfocarme en ese aspecto, en los pasos de un milagro, porque al leer los evangelios y al leer la palabra del Señor y leer los milagros de Jesús, me doy cuenta que a Dios le gusta trabajar muchas veces junto con su pueblo para crear el milagro que estamos buscando. Que a Él le regocija el asociarse con nosotros. Él trae lo sobrenatural y nosotros traemos lo natural, y lo vemos en este pasaje de hoy. Es que del agua al vino hubieron pasos de obediencia que otros tuvieron que pasar. Nosotros nos enfocamos en el milagro y nos deberíamos enfocar en el milagro, pero si nos detenemos un poco a ver lo que pasó, vemos que antes del milagro de Jesús hubieron otros pasos de obediencia que otros tuvieron que pasar para poder llegar al punto en el cual Jesús hace el milagro. Y me doy cuenta de esto, que muchos queremos el milagro, pero pocos estamos dispuestos a dar los pasos necesarios que tenemos que dar. Queremos lo grande, queremos lo sobrenatural, y nos damos cuenta que solamente Dios puede hacer eso, pero hay algunos pasos que vemos en la palabra del Señor que nosotros tenemos que tomar en lo natural. Él trae lo sobrenatural y nosotros traemos lo natural. Y Dios le encanta trabajar juntamente con nosotros para traer y llevar a cabo sus planes. Puse lo siguiente en sus notas, que cada obra sobrenatural de Dios viene acompañada muchas veces de pasos intencionales en lo natural. Estudia cualquier milagro de la palabra del Señor y vas a encontrar que en la gran mayoría de ellos Dios hizo lo sobrenatural, pero que hubo pasos de obediencia que otros tuvieron que tomar, porque a Dios le encanta trabajar juntamente con nosotros. Filipenses capítulo 2 dice lo siguiente: pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Es que Dios desea asociarse con nosotros. Aquel milagro que estás buscando, aquella oración que estás orando, Dios definitivamente lo puede hacer. Pero Dios quiere asociarse contigo para poder crear ese milagro. A Dios le encanta trabajar con nosotros, junto con nosotros, para cumplir su perfecta voluntad. Me pregunto qué hubiera pasado si María ante la necesidad hubiera hecho lo que muchos de nosotros hacemos y hubiéramos hecho. Se acabó el vino, ni modo, agarremos Pepsi. ¿Alguien tiene un poquito de agua por ahí en sus bolsas? ¿Alguien trajo un Inca Cola, un Coca-Cola ahí? ¿Lo pueden traer acá, por favor? Si María no hubiera ido donde Jesús, el milagro no hubiera pasado. Es que hubieron pasos. Yo me pregunto cuánto Dios quiere hacer con nosotros si solamente estuviéramos dispuestos de ir a Jesús. Por eso puse en sus notas los pasos de un milagro. Hay 3 pasos que veo en la palabra de Dios. Hay 3 pasos que veo en esta historia, pasos de obediencia que posicionaron a todo para que Jesús pueda hacer el milagro. Y me pregunto si Dios nos da estos mismos pasos a nosotros en nuestra búsqueda de aquello que estamos buscando. Número 1, busca a Jesús. Federico, es que yo estaba buscando algo más profundo, es decir, algo más wow. Federico, el primer punto, estaba buscando algo más con substancia. Bueno, no hay más grande cosa que primeramente busca a Jesús. María, la mamá de nuestro Señor Jesús, era probablemente cercana a los novios. Es por eso que ella estaba involucrada en medio. Puede ser que hayan sido amigos, puede ser que se conocían,
Pero la mamá de Jesús tenía tanta confianza con los novios que los novios le dijeron a ella, mira, nos hemos quedado sin vino y María va donde Jesús porque ella sabía que Él puede hacer el milagro. ¿Y cuántas veces ante nuestra necesidad, familia, vamos a todas las personas excepto a Jesús? Vamos a nuestra comadre, vamos a nuestro compadre, lo ponemos en Facebook, en los Facebook chats, en los Facebook groups. ¿Qué opinan de esto? ¿Qué creen que puedo hacer con esta situación difícil? ¿Verdad? ¿Cuántas veces vamos a Jesús como nuestro último recurso en vez de nuestra primera opción? Y lo que nos enseña este milagro cuando vemos a la mamá de nuestro Señor Jesús, a María que está ahí, lo primero que ella hace es ir donde Jesús, porque sabía que Jesús era el que tenía la respuesta. Así que ve, familia, en tu milagro, en tu necesidad, en tu montaña, en lo que estás pasando, ve y búscalo a Jesús. Ve y búscalo a través de su palabra. Ve y búscalo en oración. Vamos, ve y búscalo en comunidad, porque hay veces donde estamos tan estancados y tan frustrados, se nos hace difícil leer la palabra del Señor, se nos hace difícil orar, pero es cuando estamos en comunidad, es cuando hay alguien a nuestro lado, que está a nuestro lado y está orando por nosotros, que está a nuestro lado, es que las cosas empiezan a dar. Ve y búscalo a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque cuando buscas a Jesús te estás posicionando para ver un milagro que estás buscando. Yo me imagino que Dios muchas veces está esperando que nosotros vengamos. Está como un padre, como una madre que está ansioso, que ve la necesidad de sus hijos, que ve la necesidad que están pasando y solamente está esperando que ellos vengan. Pero nosotros muchas veces vamos y preguntamos a 1000 personas. Y tratamos de hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Y yo me imagino a Jesús diciendo, pero si solamente vinieras a mí, yo te puedo dar ese milagro. Si solamente me buscaras a mí, yo puedo hacer ese milagro. Es que cuando buscamos a Jesús, nos posicionamos para ver el milagro de Él. Escucha Job capítulo 5. Si yo estuviera en tu lugar, me acercaría a Dios y le presentaría mi caso. Él hace grandezas demasiado maravillosas para comprenderlas y realiza milagros incontables. En tu necesidad, ve a Jesús. María en su necesidad sabía que Jesús podía y es la primera persona a la cual ella va. Mateo capítulo 7 dice lo siguiente: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abre. Y yo me imagino que muchas veces no estamos buscando, no estamos tocando, no estamos buscando, y ahí está el Señor esperando que nosotros vengamos para pasar tiempo con Él, para que cuando nosotros toquemos la puerta, Él abra la puerta. Para que cuando estemos buscando, Él se haga encontrar. Para que cuando llamemos, Él escuche nuestra voz y Él conteste. Es que Dios está esperando que nosotros vengamos primeramente a Él, en nuestro milagro, en nuestra necesidad, en nuestra montaña, en nuestra incapacidad. Dios está esperando que lo busquemos a Él. Pero cuando vayas a Él, escucha lo que Él te dice. Ponga ahí en sus notas, no solamente nos posicionamos al recibir el milagro, al buscar a Jesús, pero al escuchar lo que Él nos dice. Vamos, algunas veces nos atrevemos a ir donde Jesús y Jesús nos da la respuesta, pero no nos gusta la respuesta. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, Señor, creo que escuché mal, mejor me voy a hablar con mi amigo. Es por eso que yo sabía que primeramente tenía que buscar a mis amigos en Facebook para preguntarles, porque ya he recibido la respuesta.
Muchas veces la respuesta es sí. Y damos gracias a Dios por eso. Señor, voy por aquí, sí. Señor, me caso con esta persona, sí. Señor, voy a este trabajo, sí. Hay veces donde la respuesta es no todavía. No todavía. No todavía, porque las cosas no están todavía en su tiempo perfecto. La respuesta es tal vez más tarde. Eso más o menos que podemos. Pero cuando la respuesta es no, Señor, ¿será que me caso con Juanito? Perdón si su nombre es Juanito. No. No es una respuesta. Pero eso no es el tema de hoy, así que no voy a hablar mucho acerca de eso. Escucha lo que él te dice. María se fue a donde Jesús, vio la necesidad y le dijo a las personas que estaban sirviendo: lo que Jesús les diga, lo que Él les diga, simplemente háganlo. Lo que Él les diga. Cuando te encuentres en necesidad, sin saber qué hacer ni cómo resolver el problema, cuando te encuentres frente a la montaña, cuando te enfrentes al frente de Goliat, no solamente ve y encuentra a Jesús, pero escucha lo que Él te dice. Cuando estés pasando por una dificultad, entra en la palabra del Señor. Ve lo que el Señor dice acerca del tema, pero no solamente léelo, pero escucha lo que el Señor te está diciendo. Matthew Henry dice lo siguiente. Él tiene fue un gran hombre del Señor y tiene ciertos comentarios acerca de la Biblia. Y él dice lo siguiente. Él dice: donde Dios tiene boca para hablar y mano para escribir, debemos encontrar un oído para oír y un ojo para leer, y que Dios nos dé un corazón para sacar provecho. Señor, danos un corazón abierto a tu palabra. Señor, danos un corazón abierto para escuchar tu voz. Señor, danos un corazón para entender tu palabra y caminar hacia ti. Señor, obra en nuestro corazón. En este pasaje vemos que no solamente se fue y se buscó a Jesús y se escuchó lo que Él dice, pero número 3, escribe ahí en tus notas: cuando vayas a Jesús, cuando escuches lo que Él te dice, haz lo que Jesús te instruye. Bien simple. Este milagro no hubiera pasado si María no hubiera ido a donde Jesús. Este milagro no hubiera pasado si los sirvientes no hubieran escuchado a Jesús, pero tuvieron que hacer lo que Jesús les dijo, aun cuando no tenía sentido. Tenemos que entender que en esos días, usted sabe, no tenían un grifo. No era que tenían una manguera. Oye, Juanito, por favor, abrí el grifo y saca la manguera y pon agua aquí. No era como funcionaba en esos tiempos. Había unos pozos de agua que estaban cerca de cada ciudad. Y las personas tenían que caminar al pozo de agua, y no era que tenían algo eléctrico, era todo a mano, ¿ya? Entonces tenían que sacar agua, tenían que ir de donde estaban hasta el lugar para sacar agua, llevarlo, y no tenían contenedores muy grandes, eran pesados, entonces tenían que trabajar, y Jesús le dice: vayan y llenen las tinajas con agua, pero no solamente llénenlo hasta el tope. Entonces ellos tuvieran que haber hecho todo ese trabajo, y muchas veces cuando nos enfrentamos con esa instrucción que muchas veces no tiene sentido, es ahí donde nos detenemos de ver el milagro de Dios, porque era trabajo. Yo me puedo imaginar a las personas sirviendo ese día. Señor, ok, entonces, a ver, queremos vino, ¿sí? Sí. Ok, falta vino. Ok, tú quieres que yo llene esto con agua. Quieres que sude la gota gorda yendo allá a traer agua, pero no queremos agua, queremos vino. Ellos tuvieron que pelear con todo aquello que no tenía sentido. Lo que cargaban eran pesado. Ellos tenían que ir no obstante lo que ellos estaban pensando, ir y sacar esa agua. Y Jesús pudo haber llenado las tinajas milagrosamente también. No era que ellos necesitaban, no es que Jesús necesitaba de ellos para hacer el milagro.
Jesús hizo la obra más grande después. Él volvió esa agua en vino, pero Él quería la participación de aquellos que estaban ahí para poder ver ese milagro. Me doy cuenta que los pasos de obediencia de estos siervos en lo pequeño y en lo natural abrió el camino para ver lo grande y lo sobrenatural. Es que muchas veces queremos lo grande. Es que muchas veces queremos lo sobrenatural y estamos aprendiendo a pedirle a Dios por lo grande y por lo sobrenatural. Pero alístate cuando estés pidiendo por lo grande y por lo sobrenatural, que Dios pida de ti lo pequeño. Pequeños pasos de obediencia en aquello que estás pidiendo. Y me doy cuenta que la Biblia está lleno de ejemplos de personas que tuvieron que dar pequeños pasos de obediencia antes de ver el milagro que ellos tanto estaban buscando. Naamán tuvo que lavarse en el río 7 veces. Naamán el leproso, si hubiera quedado Naamán el leproso, si no hubiera ido al río a lavarse 7 veces, me imagino que hubiera pasado si él fuera como algunos de nosotros y dejar que nuestro orgullo detenga la obra de Dios en su vida, porque él dijo, mira, yo en mi pueblo tengo mejores ríos. Para aquellos que son de Santa Cruz es como lavarse en el río Piraí. ¿Alguien ha ido al río Piraí? Nadie, ok. Ok. En mi pueblo tenemos mejores ríos. Yo mejor me lavo ahí, pero ¿sabes qué hizo Naamán? Naamán tuvo que irse y humillarse para ir donde estaba y poder lavarse 7 veces. Pedro tuvo que lanzar su red de pesca al mar, aunque ya había intentado toda la noche había intentado. Y Jesús entra y dice, mira, ¿por qué no echas tu red una vez más? Y él pudo haber dicho, mire, yo soy pescador, usted es carpintero. Entonces, ¿por qué no hacemos algo y hacemos un trato? Yo me quedo con lo que yo sé y tú te quedas con lo que tú sabes. Nunca hubiéramos visto la pesca milagrosa de que Dios hizo ese día. ¿Sabes por qué? Porque a Jesús le gusta interactuar con nosotros para que nosotros podamos ser partícipe del milagro que Dios está haciendo. El niño tuvo que partir con sus 2 peces y sus 5 panes. Él tuvo que literalmente partir con lo que era su almuerzo para que Dios pueda hacer algo con eso. Y lee por toda la escritura y vas a ver que Dios le gusta trabajar con nosotros para hacer una obra milagrosa. El hombre ciego tuvo que lavarse los ojos. Jesús lo sanó y le dijo, ve y lávate los ojos. ¿Qué hubiera pasado si yo le hubiera dicho, pero Señor, esto no tiene sentido? No quiero irme a lavar al río. ¿Por qué tengo que ir a hacerlo? Y eso es muchas veces nuestra actitud cuando vamos a Jesús y cuando escuchamos lo que Él nos dice. Y cuántas veces es lo sencillo, cuántas veces es lo natural que nosotros podemos hacer, porque Dios no nos está llamando a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Dios nos está llamando a hacer lo que Él sabe que nosotros podemos hacer, y es pequeño y es muchas veces insignificante, pero Dios desea trabajar con nosotros. Y puse lo siguiente ahí en sus notas: que si el milagro que estamos esperando está al otro lado de nuestra obediencia. Que si aquello que tú estás buscando, Dios te lo quiere dar, pero Él te está dando pasos pequeños de obediencia que tú tienes que dar. Que si el milagro que estamos esperando está al otro lado de nuestra obediencia. Quiero sanar tu matrimonio. Ve y pide perdón. Queremos el milagro de un matrimonio restaurado, pero no estamos dispuestos a dar los pequeños pasos de obediencia para pedir perdón. Yo quiero trabajar en la vida de tus adolescentes. Ve y pasa tiempo con ellos. Dios quiere hacer el milagro y está esperando que nosotros demos los pasos pequeños de obediencia. Quiero prosperarte en el trabajo. Quiero darte un aumento. ¿Por qué no dejas un poquito el Facebook cuando estás en el trabajo? El jefe sabe que estás en Facebook en medio del trabajo en vez de estar trabajando. Diga conmigo. Queremos lo grande, queremos lo milagroso.
Queremos que Dios provea en un instante, pero muchas veces Dios lo quiere hacer y está esperando que nosotros demos ese paso de obediencia. Quiero restaurar tu alma en este 2025. Deja un poquito las noticias y pasa un poquito de tiempo en mi palabra. No, Señor, es que quiero seguir viendo el noticiero día y noche y quiero tener paz en mi alma. Señor, haz un milagro. Y Jesús dice, no, espérate, bien, ¿por qué no apagas un poquito el noticiero? ¿Y por qué no pasas un poquito de tiempo en mi presencia para que yo te pueda dar la paz que estás buscando? Dios desea hacer una obra en nuestras vidas, y cuando leo la palabra del Señor me doy cuenta que muchos de estos milagros fue algo en el cual Dios trajo lo sobrenatural y unió lo sobrenatural con nuestro natural para crear ese milagro que estamos buscando. Señor, dame una novia. Señor, dame un novio. Señor, lo quiero ahora porque ya se fueron tantas otras personas. Señor, dámelo ahora. Y el Señor te dice, bueno, cuando te levantes, ¿por qué no te lavas un poquito los dientes? ¿Por qué no te vestís un poquito bien? ¿Por qué no te conseguís un trabajo? Es decir, cosas. Ok, yo sé que se molestaron. Lo siento. Eso no estaba en mis notas. Eso es extra. Voy a sanar tu salud. Voy a restaurar tu hogar. Voy a proveerte financieramente. Lo que sea que estés buscando de Dios, puede ser que Dios esté buscando pasos pequeños de obediencia de parte tuya. Puse lo siguiente en mis notas. El resultado le pertenece a Dios. La obediencia nos pertenece a nosotros. Los resultados le pertenecen a Dios. No hay nada que tú y yo podemos hacer para crear algo que Dios no desea hacer. Dios trae el poder. Dios trae lo sobrenatural y solamente Dios quiere asociarse con nosotros para que nosotros demos pasos de obediencia en lo natural para que Él pueda hacerlo sobrenatural. El resultado le pertenece a Dios. Es por eso cuando oro por las personas, yo oro por milagros, oro por sanidad. Estoy consciente del hecho que el resultado de mi oración no tiene nada que ver conmigo, mas tiene que ver todo con el poder de Dios. Yo hago mi parte y sigo insistiendo en la palabra de Dios, aunque muchas veces no entendamos. Así que cuando Jesús te diga algo, aunque no tiene sentido para ti, haz lo que Jesús te dice. Es que leemos la palabra de Dios y espiritualizamos todo. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, se necesita una moneda, vayan al mar y echen la red, van a encontrar un pez, ábranle la boca al pez y encontrarán la moneda que estamos buscando. Muchos de nosotros hubiéramos dicho, no Señor, eso medio que suena un poquito loco. Señor, puede ser que hayas tomado un poquito mucho de vino, porque eso medio que no tiene mucho sentido para mí, Señor. Y el Señor muchas veces nos habla a través de su palabra para hacerlo pequeño, familia, muchas veces lo insignificante, para que Él pueda traerlo sobrenatural. Y concluyo con esto. Lucas capítulo 11. Jesús respondió, pero aún más bendito. Una traducción dice, pero aún más próspero. Dice lo siguiente, pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Familia, yo sé que Dios está despertando nuestra fe. Familia, yo estoy orando que el Señor nos saque de este estancamiento espiritual. Estoy orando que Dios rompa esa cajita que le hemos puesto a Dios y hemos dicho, Señor, yo sé que solamente tú puedes hacer esto. Y Dios quiere romper toda idea, quiere romper todo pensamiento que ha limitado a Dios, porque Dios no conoce límites. No hay nada imposible para Él. Pero cuando vayamos a Dios en nuestra necesidad, y cuando vayamos y busquemos un milagro, escucha lo que Jesús te dice. Haz lo que Jesús te dice, aunque no tenga sentido, aunque humanamente sea algo que sea imposible, hazlo. Ahora quisiera acabar con esto en los 3 minutos que tengo,
porque es un punto tan importante. Quisiera pasar tanto tiempo en esto. El apóstol Juan nos dice que los 7 milagros que él registra en el libro de Juan es una señal. Cada milagro que leemos en el libro de Juan es una señal. ¿A qué nos está apuntando esta señal? Usted sabe, las tinajas esas grandes de 20 a 30 galones, lo que hacían así los judíos antes de comer para purificarse es que metían sus manos como hasta el codo y se lavaban. Escúchame, porque el milagro de Jesús, ustedes saben que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, el primer milagro fue cuando Él convirtió el agua en sangre, que habla acerca del juicio de Dios. Ahora escúcheme, años después, ahí está Jesús. ¿Qué es la señal que este milagro nos está apuntando? Porque nos está apuntando a una realidad mayor, y es que Jesús vino a rescatarnos, y cuando Él dio su vida por nosotros, ya no es necesario que tú y yo nos estemos purificando y limpiando, porque sé que hay personas que han entrado por estas puertas y semanalmente estás pensando, pero es que yo no puedo ir a la iglesia, es que no me puedo acercar a Jesús, es que no puedo pedirle a Jesús porque Él sabe lo que yo he hecho, y estás constantemente yendo al Antiguo Testamento a querer lavarte tus pecados, a querer limpiarte aquello que te ha contaminado. Y Jesús nos está diciendo: no, es que ya mi sangre lo ha hecho una vez y por siempre. Tú eres limpio, tú eres puro. El Señor te ha santificado, el Señor te ha llamado, el Señor te ha venido a rescatar de la esclavitud del pecado. Y por generaciones personas iban al sacerdote, y por generaciones se limpiaban y se purificaban, pero no había agua que podía limpiar la mancha del corazón, y no había agua que pudiera quitar la contaminación y el pecado en nuestra vida. Y por eso vino Jesús, para que una vez y por siempre su sangre pueda lavarnos, restaurarnos. Es que somos libres. Es que la palabra de Dios dice que aquel que Jesús libertó es verdaderamente libre. Señor, te damos gracias por tu libertad. Señor, te damos gracias que en ti encontramos el perdón de nuestros pecados. Y es que por generaciones personas tenían que lavarse y limpiarse y sacrificar constantemente. Señor Jesús, tú fuiste el sacrificio perfecto, y es tu sangre que nos permite venir hoy a tu presencia, limpios, santificados, libres de toda cadena. Te damos gracias, Señor, por esa obra que tú estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Despierta nuestra fe para creerte una vez más a nuestro Dios todopoderoso que no conoce límite. En el nombre de Jesús.